Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Barrera Oliva y el tema que voy a presentarles el día de hoy es sobre las aplicaciones de la regresión lineal. Sin nada más que decir, comencemos diciendo ¿qué es la regresión lineal? La regresión lineal se trata de un modelo matemático que describe la relación entre varias variables. Es decir, los modelos de regresión lineal son un procedimiento estadístico que ayuda a predecir el futuro y consiste en predecir un parámetro desconocido, es decir, y, a partir de un parámetro conocido, es decir, la x. Por ejemplo, la ecuación y igual a 2 más 5x1 menos 3x2 más 8x3 es un modelo de regresión lineal, ya que relaciona matemáticamente tres variables independientes, x1, x2 y x3, y con una variable dependiente, y. Y además, la relación entre las variables es lineal. Y al obtener la ecuación del modelo de regresión lineal, podemos saber qué tipo de relación hay entre las variables del modelo. Si el coeficiente de regresión de una variable independiente es positivo, la variable dependiente aumentará cuando ésta aumente. Mientras que si el coeficiente de regresión lineal de una variable independiente es negativo, la variable dependiente disminuirá cuando ésta aumente. La primera forma de regresión lineal documentada fue el método de mínimos cuadrados, que fue publicada por Legendre en 1805. Por otro lado, Gauss publicó un trabajo en donde se desarrollaba de manera más profunda el método de los mínimos cuadrados y en donde se incluía una versión del teorema de Gauss y de Markov. El término regresión se utilizó por primera vez en el estudio de variables antropométricas, al comparar la estatura de padres e hijos, donde resultó que los hijos cuyos padres tenían una estatura muy superior al valor medio, tendían a igualarse a este, mientras que aquellos cuyos padres eran muy bajos tendían a reducir su diferencia respecto a la estatura media, es decir, que regresaban al promedio. Por otro lado, el término lineal se emplea para distinguirlo del resto de técnicas de regresión que emplean modelos basados en cualquier clase de función matemática. La regresión lineal puede aplicarse a varias áreas de la empresa y de los estudios académicos. Existen organizaciones que de hecho recopilan enormes cantidades de datos y la regresión lineal les ayuda a utilizar esos datos para gestionar mejor la realidad en lugar de depender de la experiencia o de la intuición. La concentración de un elemento es uno de los parámetros de mayor importancia en los procesos químicos aplicados en la industria. Esta cuantificación se puede obtener mediante un espectrofotómetro, que es un dispositivo que necesita ser calibrado, y para eso se elabora una recta de calibración que se obtiene a partir de una correlación entre la observancia de un patrón y de la concentración de la sustancia a controlar. Por otro lado, en la medicina, las primeras evidencias relacionadas a la mortalidad con fumar tabaco vinieron de estudios que utilizaban la regresión lineal. Los investigadores incluyen una gran cantidad de variables en sus análisis de regresión en un esfuerzo por eliminar factores que pudieran producir correlaciones espurias. En el caso del tabaquismo, los investigadores incluyeron el estado socioeconómico para asegurarse que los efectos de mortalidad por tabaquismo no sean un efecto de su educación o de su posición económica. No obstante, es imposible incluir todas las variables posibles en un estudio de regresión. En el ejemplo del tabaquismo, un hipotético gen podría aumentar la mortalidad y aumentar la propensión a adquirir enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Por esta razón es que en la actualidad las pruebas controladas aleatorias son consideradas mucho más confiables que los análisis de regresión. En la práctica, con mucha frecuencia, es necesario resolver problemas que implican conjuntos de variables. Cuando se sabe que existe alguna relación inherente entre ellas, por ejemplo, un caso industrial, se puede saber que la pintura por parte de los automotrices
está relacionada con la cantidad de pigmentación con la que se lleva a cabo. Y es muy interesante desarrollar un método de predicción. Esto requiere un procedimiento para estimar el contenido de pigmentación, en este caso, que deben de tener las pinturas para cumplir con las especificaciones de las armadoras, de tal forma que el problema consiste básicamente en lograr la mejor estimación de la relación entre las variables. El modelo de regresión lineal se expresa a través de la siguiente notación. Y es la variable dependiente o de respuesta. X, por otro lado, representa las variables explicativas independientes o regresoras. Y B son los parámetros del modelo, los cuales miden la influencia que las variables explicativas ejercen sobre el regredendo. Por regla general, en la regresión lineal se utiliza un error cuadrático medio, y la fórmula que se usaría para una regresión lineal con una sola variable x sería la siguiente: y igual a w por x más b. En el siguiente ejemplo que he de relatar, el proceso de aprendizaje consiste en estimar los parámetros w y b. Piénsalo de esta forma. Así nos queda para estos datos los siguientes valores. W es igual a 0.0918 y b es igual a 1.2859. De tal forma que la ecuación nos quedaría como y es igual a 0.0918 por x más 1.2859 igual a y. Y podemos usar este modelo de regresión lineal para estimar cuáles serían los resultados para otros valores de x. Por ejemplo, si queremos saber el resultado para x igual a 5, podemos usar el modelo anterior y podemos ver que el resultado es el siguiente: y igual a 0.0918 por 5 más 1.2859 te da un total de 1.7449. En realidad es un ejemplo muy simple. Los problemas tienen muchas más variables. Sin embargo, he escogido este ejemplo porque es más fácil de visualizar, explicar y de entender. Espero que la intuición de este ejercicio sirva para entender lo que está pasando cuando haya más variables. En un modelo de regresión lineal, por cierto, se deben de cumplir los siguientes requisitos para que el modelo tenga validez. 1. La independencia, es decir, los residuos deben ser independientes entre sí. Una manera común de garantizar la independencia del modelo es añadiendo aleatoriedad en el proceso del muestreo. 2. Homocedasticidad. Debe de haber homogeneidad en las variancias de los residuos, es decir, que la variabilidad de estos resultados debe de ser constante. La no multicolinealidad, es decir, que las variables explicativas en el modelo no pueden estar relacionadas entre sí, o al menos esta relación debe de ser muy poco notoria, débil, pues. La normalidad, como cuarto punto, dice que los residuos deben de estar distribuidos normalmente, o dicho de otra forma es que deben de seguir una distribución normal de media igual a 0. Y finalmente la linealidad. Se supone que la relación entre la variable respuesta y las variables explicativas es lineal. Así que, en resumen, la regresión lineal es una herramienta poderosa y versátil que permite analizar y comprender mejor los datos y las relaciones entre las variables en diversos campos de la investigación y la práctica. Bueno, por mi parte eso ha sido todo. Agradezco mucho su atención y espero que les haya gustado este tema tan interesante. Hasta la próxima.